Vamos a hablar hemos estado hablando de las diferentes combinaciones que se pueden tener a raíz de alguna situación de combinaciones, de combinatoria que se van teniendo a raíz de los conocimientos que vamos teniendo. Entonces, aquí hay una definición de permutación. Dice que si nosotros tenemos sea ese un conjunto de n elementos eh, y que esté entre 1 y la cantidad que sea, pero que no sea 0, una permutación de r elementos de ese conjunto es un arreglo sin repeticiones, que es lo que nos dice la definición. Ahora, en el caso del teorema sobre las permutaciones sobre un número, acá nos dice sea un conjunto de n elementos que esté obviamente mayor que 1, el número de permutaciones diferentes de los elementos se van a poner de esa manera, como P n de r, donde esto va a ser igual a n del primer elemento que tenemos, después n menos 1, n menos 2, hasta que lleguemos a n menos r más 1, que era lo que nosotros vamos a tener en este caso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos un ejemplo acá que nos dice que hay un equipo de fútbol. En este caso, este está formado por 9 jugadores. Entonces, la situación que nos piden en este caso es que encontremos un número para arreglar de las primeras 4 posiciones del orden de bateo sin que se excluya al pitcher, que esa es la situación que nos están pidiendo en este caso. Vamos a ver, entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a utilizar aquí las posiciones que nos dicen en internet para que así vayamos comprendiendo un poco mejor eso. Está un poco lento la situación aquí. A ver. Entonces aquí vamos a tomar las posiciones de estos grupos para que ustedes vayan observando cómo es que van estas partes aquí. Solo que sí es muy lento el internet aquí y por eso se pone bastante para poder visualizar esto. Entonces les pido siempre su comprensión en esta situación. Vamos a ver. Tanto que tardó para abrir y tan chiquita la imagen. Vamos a ver. Ya no ha cargado la imagen. Aquí está. Pues entonces, como les digo, hay varias posiciones. Está el pitcher, este es el pitcher, miren. Y los demás son las diferentes posiciones que tienen, que está el catcher, aquí está la primera base, segunda base, tercera base, y estos son los que van agarrando el balón. Entonces vamos a tomar una captura de esto para que ustedes se den cuenta. Yo lo que quiero que ustedes observen, primero, es que, ¿cuántos jugadores tenemos acá?
9. Y aquí nos están diciendo que son, ¿cuántos jugadores? 9. O sea que tenemos la misma cantidad acá. Pero dice lo siguiente, que en el equipo de béisbol está formado por 9 jugadores, pero encuentre la forma de arreglar las primeras 4 posiciones del orden de bateo si se excluye al pitcher. O sea que en este caso no podemos incluir a esta posición por ser una posición como base que no se puede tocar en este caso. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta parte de lo que nosotros estamos viendo acá? Aquí vamos a utilizar la parte que nosotros tenemos aquí para colocar n, r, que va a ser n por n menos 1 por n menos 2 puntos suspensivos hasta llegar a n menos r más 1, que es la parte de las combinaciones que nosotros podemos tener en esta parte de los los jugadores. Entonces ahorita vamos a encontrar las permutaciones que podríamos tener al trabajar con estos datos. Vamos a ver. Bueno, miremos entonces. Según aquí, ¿cuántos jugadores tenemos? ¿Cuántos jugadores tenemos? ¿Cuántos jugadores se pueden mover? Perdón. Tenemos en total 9 jugadores, pero uno se queda sin mover. ¿Cuál es el que se queda sin mover? El pitcher. Entonces, lo que vamos a dejar aquí es mover a todos los demás. En este caso, vamos a mover a 8. Pero aquí es donde nosotros vamos a necesitar observar cómo poder mover a estos valores. Porque nosotros tenemos, para poder mover a 8 jugadores, pero tenemos que ir observando también que nos están dando las primeras, ¿qué? 4 posiciones. Entonces aquí el 8 sería de las combinaciones que nosotros vamos a hacer y el 4 de las posiciones que nosotros vamos a tener. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nos dice el primer valor, n. ¿Y quién es n? Es el 8. ¿Cuál sería el siguiente? N menos 1. ¿Y cuánto sería 8 menos 1? 7. El siguiente, 7 menos 2, 8 menos 2, perdón. ¿Qué nos daría? El otro que nos daría 8 menos 3, que nos daría 8 menos 4, que nos daría 4. Pero ahí es donde tenemos la situación, porque ¿cuántas posiciones tenemos que ir arreglando? 4. Entonces, en total, ¿cuánto nos da 8 por 7 por 6 por 5? Con solamente estas posiciones que podríamos tener al momento de ir haciendo esta situación. Ahora, hay una parte que es importante, porque todas estas fórmulas se van a ir utilizando para simplificar procesos. Hay una fórmula que nosotros vamos a utilizar también como permutaciones, pero va a ser más sencilla. ¿Y cuál es esa fórmula de la permutación que vamos a utilizar? Es utilizando algo que vamos a conocer como factorial. ¿Y qué es un factorial? Por ejemplo, el factorial de un número es cuando nosotros multiplicamos por el anterior
a ese número, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo pongo 3 factorial, es multiplicar 3 por 2 por 1. O sea que eso me daría 6. El 4 factorial, añadiríamos el 4 por 3 por 2 por 1. El 5 factorial, por ejemplo, es 5 por 4 por 2, no, por 3, perdón, por 2 por 1. Entonces 5 por 4 nos da 20 por 3, 60 por 2, 120. Y así sucesivamente. Entonces lo que estamos haciendo aquí es ir resumiendo esta parte que tenemos acá, miren, para ir absorbiendo esta situación. Ahora, hay una tecla en la calculadora que nos ayuda con esa parte. Vamos a utilizar FX, el Casio FX, para que ustedes puedan observar. Quiere abrir, ahí está. Miren pues, por ejemplo, en la calculadora, me abrió 2. Si yo pongo, de tanto que le diga, hasta ahorita están abriendo. 5 factorial, yo presiono 5, el Shift, y ahora la tecla que va a ser para el factorial va a ser esta donde está x menos 1. Entonces, miren, aquí ya me salió el factorial. Entonces, 5 factorial me sale 120 precisamente, que son las multiplicaciones por sus antecesores. Y estábamos hablando de los factoriales. Entonces eso lo encontramos en la calculadora, ¿verdad? Que nos ayuda a resumir estos procesos. Ahora, hay una fórmula que se trabaja para reducir lo de la permutación, y es la siguiente. Por ejemplo, al colocar P, N, R es igual a N factorial, y acá N menos R, dividido dentro de N menos R, factorial. Que eso es lo que nos ayudaría a poder simplificar esta situación. Entonces, esto de las permutaciones, vuelvo a repetirlo según lo que apuntamos acá, es para ver de permutaciones diferentes, pero también nos señala que es un arreglo sin repeticiones de R elementos. O sea, eso es lo que nos están señalando acá. Y es lo que nos sirve para esta parte. Ahora, hay dos cosas que sí quiero que ustedes sepan. Por ejemplo, que el 0 factorial, increíblemente, porque si ustedes colocan el 0 factorial, pues tendría que ser multiplicaciones por los anteriores. Pero si usted pone en su calculadora 0 factorial, póngalo y me dicen cuánto les queda. 1, exactamente. El Shift X a la menos 1. Y por ejemplo, el 1 factorial, ¿cuánto nos queda? 1 también. Bueno, entonces ahí ya tenemos condiciones similares a lo que nos estaban pidiendo acá. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula para que ustedes observen en esto. Acá nos dice un equipo de béisbol tomando las mismas cantidades y todo. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer las permutaciones, permítanme que agarro esto. Por ejemplo, la permutación de 8,4, entonces aquí tendría que ser, según la fórmula que tenemos acá, 8 factorial dividido, acá dice n menos r. ¿Y cuál es n? Es el primer elemento y r es el segundo elemento. O sea que aquí va a ser 8 menos 4 factorial. Entonces,
¿Cuánto es 8 menos 4? Esto nos va a quedar 4 factorial. Ahora yo les recuerdo, ¿a qué es igual el 8? Factorial. ¿A qué sería igual el 8 factorial? Como decir 4 por ¿qué? 8, perdón, por 7, por 6, por 5. Y aquí se pone 4 factorial. Dividido 4 factorial. O sea que aquí cancelamos estos dos valores y llegamos a la misma cantidad que tendríamos acá, que nos quedaría 1680. Ahora, vuelvo a repetirles, mi objetivo es a ustedes facilitarles procedimientos, ¿verdad? Eso es lo que yo busco. ¿Y cómo podríamos hacer esto más fácil en la calculadora? Pues miren, pues, aquí viene la parte de simplicidad. Si yo pongo 8 permutaciones de 8 con 4, entonces vengo, pongo 8 y miren pues, voy a poner Shift y el signo de multiplicación y ahí me sale la permutación, ¿estamos? Y después voy a poner el 4, o sea que en este caso, de los 8 que tengo que mover, tengo que encontrar las primeras 4 posiciones. Entonces pongo 8P4 y ya me sale el valor. Nos facilita procedimientos. 8P4. ¿Estamos? Entonces aquí vamos a trabajar ese tipo de permutaciones. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Dudas? Entonces, yo voy a hacer algunos ejemplos acá para que a ustedes les quede ya, para que podamos trabajar esto. Yo voy a trabajar los números pares y ustedes los impares. Bueno, no todos los pares, pero más de algunos que vamos a tomar. Por ejemplo, los primeros, ustedes podrían utilizar la calculadora para hacer estas combinaciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿cuánto es 20P1? ¿Cuánto queda en la calculadora? ¿Cuánto nos quedaría? 20. O sea que si tengo 20, escuche bien, si tengo 20 personas y solamente un puesto, ¿cuál sería la combinación? 20. O sea, las 20 personas tendrían que ir intercambiando en ese puesto. ¿Ya? Ahora, si yo tengo 5 personas y tengo 3 puestos, ¿cuántas permutaciones podría hacer en este caso? 5P3, ¿cuánto nos da? 60. O sea que en estos 5 puestos puedo ir cambiando en esas 3 posiciones 60. Y ahora si tengo 4 personas y quiero cambiarlas en 4 puestos, sin que se repitan, ¿verdad? ¿Cuánto nos quedaría este 4P4? 24. 24 posiciones, o sea, 4 personas, 4 puestos, 24 en total. 7P6. ¿Cuánto nos queda? 5040. Noten ahí a la dimensión que va cambiando al aumentar personas y puestos, por ejemplo. Ahora, ¿cuánto nos quedaría este 52P2?
2.652. ¿Por qué creen que esta cantidad es mayor que esta? Si tengo menos personas de combinaciones que podríamos tener. Exacto. Por el número de combinaciones que tendría, de cambios que tendría que ser en este caso. Porque aquí a la cantidad de cambios que tendría que ser solo son dos puestos que se estarían jugando. Muy bien. Ahora miren, acá nos dice simplifique la permutación, pero acá nos dice Pn1. Entonces aquí sí necesitamos usar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de permutación? N factorial partido n menos 1, n menos r factorial. En este caso, este sería nuestro n y este sería nuestro r. Entonces aquí nos quedaría n factorial. ¿Y cómo nos quedaría acá? N menos 1 factorial. Ahora noten lo siguiente, pues que aquí es donde uno tiene que ir utilizando los conocimientos que va tomando posteriormente. ¿Se recuerdan cuando yo trabajé esto del 8 factorial? Como aquí tenía 4 factorial, voy a recordarles, 8 factorial es como decir 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, esto es 8 factorial. Pero si ustedes se dan cuenta, como aquí tengo 4 factorial, yo puedo reducir esto. ¿De qué manera? A decir esto. Miren, 8 factorial es 8 por 7, por 6, por 5. Y aquí coloco 4 factorial. Por eso es de que cancelé este con este. Y me quedó este resultado que tenía acá. ¿Ya? Entonces, si me están diciendo n factorial partido n menos 1 factorial, recuérdense que n factorial sería n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3. Entonces mejor lo que le pongo aquí es n menos 1 factorial. Y como abajo tengo n menos 1 factorial, se cancelan y lo que nos queda es n. Comprobemos, porque esto tendría que funcionar para cualquier valor. Pongamos, bueno, aquí hay un ejemplo, miren. N es 20 y el otro valor es 1. Entonces, 20, permutación de 21 me dio 20, que era el primer elemento. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, P de 5, 1, a mí me tendría que quedar esto. ¿Cuánto? 5. Pongan en su calculadora 5P1 y les tendría que quedar los 5, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, la otra, ¿cómo tendríamos que hacerlo entonces? Aquí quedaría n factorial y abajo n menos r. ¿Pero quién es r en este caso? Es 2. Entonces aquí tendría que multiplicar n por n menos 1 por n menos 2. Aquí podría multiplicar por n menos 3, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a llegar con el factorial. Y aquí vamos a poner n menos 2 factorial. ¿Qué se cancela? Esto. Entonces nuestro resultado va a ser n por n menos 1. Por ejemplo, ¿se recuerdan de este 52 y 2? Realmente esta es la multiplicación de 52 por 51. Multipliquen en su calculadora 52 por 51. ¿Cuánto nos da? Ahí estamos. Entonces yo pusiera, por eso de que es el n por su anterior. Entonces yo pusiera P10,2, tendría que ser, según lo que nos dio aquí, 10 por 9. O sea, nos tendría que dar 90. Pongamos en nuestra calculadora. Permutación de 10, 2. Y eso nos tiene que dar 90. ¿Ok? Muy bien.